En este video vamos a aprender sobre decodificadores binarios y BCD. Vamos a empezar con un decodificador binario de 2 a 4 que podemos ver en esta imagen, que representa al integrado 139. Se llama dual porque consiste en dos decodificadores de 2 a 4. El decodificador número 1, el decodificador número 2. Ambos decodificadores tienen 2 bits de entrada y una señal G de habilitación. Veamos cómo funciona entonces. El código de entrada es un código binario. Son 2 bits. Miremos solamente medio decodificador, o sea, la parte 1. Con los 2 bits, 1A y 1B, podemos obtener 4 combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. O sea, podemos representar los números del 0 al 3. Este decodificador en particular tiene sus salidas activo-bajas. Quiere decir que cuando una salida está activa va a estar en 0. El resto del tiempo va a estar en 1. Miremos ahora su tabla de verdad para ver cómo funciona. Vamos a mirar primero las combinaciones de A y B y cómo impactan en sus salidas, sin tener en cuenta la entrada G. O sea que vamos a ver esta parte de la tabla primero. Vemos que para la combinación 0,0 la salida activa es Y0. Para la combinación 0,1 la salida activa es 1, y lo mismo para I2 y 3. Es importante destacar que para la convención que estamos usando, cuando una señal es activo-baja, al final de la señal usamos el nombre -L para indicar esa condición. Ahora vamos a ver qué pasa con la entrada de habilitación. Para empezar, podemos ver tanto en el diagrama de bloques como en la tabla de verdad que también es una señal activo-baja. O sea que mientras la señal de habilitación está en 0, el decodificador funciona. Tiene que estar en 0 para que funcione, es activo-baja. Si está en 1, el decodificador no funciona, fíjense. Veamos esta fila de la tabla de verdad. Cuando la entrada de habilitación está en 1, no importa los valores del resto de las entradas, de A y B en este caso, las 4 salidas van a ser siempre 1. Entonces tenemos un decodificador de 2 a 4. 2 bits de entrada y todas las combinaciones posibles de los bits en las salidas. 2 bits de entrada, 2 a la n salidas. En este caso son 4. Ahora vamos a ver un decodificador parecido, pero con 3 entradas. Vamos a estudiar el decodificador de 3 a 8, cuyo nombre en los integrados es el 138. Del diagrama en bloques podemos ver que también tiene 3 entradas, A, B y C, donde C es el bit más significativo y A el menos significativo,
Y este integrado en particular tiene tres señales de habilitación. Una que es activo alta, G1, y dos que son activo bajas, G2A y G2B. Veamos entonces en la tabla de verdad cómo funciona, determinando qué pasa con las salidas en función de las entradas. Concentrémonos primero, como hicimos en el anterior, en el caso de todas las entradas de habilitación en estado activo. G1 vale 1, G2 vale 0 y G2B también vale 0. Para este caso vamos a ver qué pasa con las entradas CBA, que forman un número binario, y las 8 salidas I0L a I7L. Veamos la fila, por ejemplo, 000. Recordemos que las salidas son activo bajas, entonces tienen que estar en 0 para estar activas. El resto del tiempo van a estar en 1. Por eso vemos una tabla de verdad llena de unos con una especie de escalera de ceros que representa las combinaciones donde las salidas están activas. En el caso de la entrada 000, la salida activa va a ser I0. Para el caso de la entrada 1, la salida activa va a ser I1. Así sucesivamente. Por ejemplo, para el caso de la entrada 4, que es esta, la salida activa va a ser I4. Y seguimos igual hasta el 7, donde la salida activa es I7. Ahora fijémonos qué pasa con las entradas de habilitación. Para no hacerlo largo vamos a mirar una sola. Por ejemplo, veamos qué pasa en el renglón donde G2A está en 1. Esta es una entrada de habilitación activo baja. Podemos verlo en el diagrama en bloques por el círculo que tiene, y lo estamos viendo acá en la tabla de verdad cómo eso impacta. Cuando esta señal de habilitación está inactiva, recordemos, es activo baja, su nombre por convención tiene al final -L. En este caso está inactiva, está en 1. No importa qué pase con el resto de las entradas, todas las salidas van a estar inactivas, o sea, en estado 1. Podemos hacer un análisis similar con G1, que en este caso es activo alta, o G2B. Entonces ya tenemos el funcionamiento de un decodificador binario de 3 a 8. Anteriormente vimos el de 2 a 4, ahora estamos viendo el de 3 a 8. Pasamos ahora al decodificador BCD. Primero recordemos cómo es el código BCD. Lo que nos interesa es representar un dígito decimal utilizando números binarios. Hay 10 dígitos decimales que van del 0 al 9. Por lo tanto necesitamos 4 bits para poder representar las 10 combinaciones. En esta tabla podemos ver las 10 filas de la tabla de verdad para un código BCD. Podemos apreciar que, para hacerlo sencillo, en las 10 primeras filas el número binario
que forman los bits A3 a A0 se corresponden con el número decimal que queremos representar. O sea, el número binario 0 representa al número decimal 0. El número binario 1 representa al número decimal 1. Así sucesivamente. Vamos, por ejemplo, hasta el 7, donde vemos el número binario 7 con el número decimal 7. Y llegamos hasta el 9, que es el último número binario que vamos a usar en el código BCD, que representa el número decimal 9. Fíjense qué pasa. Cuando llegamos al 10, no existe una salida BCD para ese número. Ya representamos los 10 dígitos que necesitábamos. Así que en la tabla de verdad escribimos X de don't care desde la fila 10 hasta la fila 15. Lo importante para destacar entonces del código BCD es que usamos 4 dígitos binarios, pero solamente nos interesan 10 de sus combinaciones. Las otras 6, las que están acá, nunca van a ser usadas. Este es el código BCD. El decodificador BCD simplemente representa lo que acabamos de charlar. Para estudiar un decodificador BCD vamos a ver las hojas de datos del integrado 74HC42. Para empezar miramos el diagrama en bloques y podemos ver que tiene 4 entradas, A0 a A3, y 10 salidas, I0 a I9. Ya desde el diagrama de bloques podemos ver que las salidas son activo-bajas. En este caso no están representados con un círculo, pero el nombre de las salidas, por ejemplo I0, tiene una barra arriba, que significa que está negada. Eso nos da la pauta de que son salidas activo-bajas. Nuevamente, van a estar activas cuando están en 0. El resto del tiempo están en 1. Vamos a mirar la tabla de verdad. En el caso de este integrado, en vez de ceros y unos, la tabla de verdad está representada con las letras L y H que simbolizan a los estados, alto y bajo. Como estamos usando lógica positiva, el estado L significa bajo, low, es 0, y el estado H es equivalente a un 1. Veamos entonces qué nos dice la tabla de verdad. Vamos a ver que es lo mismo que la tabla de código BCD que vimos anteriormente. Empecemos con la combinación donde todas las entradas están en 0. Las 4 variables están en estado L, que significa 0. La salida activa es la salida I0, está en estado bajo. Las entradas representan el número 1. La salida activa es 1. Podemos seguir de la misma forma. Por ejemplo, vamos a mirar el número 5, 0101. La salida activa es I5. De esta forma también podemos ver que hay una especie de escalera que nos muestra las salidas activas, en este caso representadas con L, que es lo mismo que decir un 0, y el resto del tiempo están todas en estado inactivo, o sea en 1.
representado en esta tabla con una H. Lo interesante del decodificador BCD es que llega hasta el número 9, que es el último número decimal que queremos representar. Para el 9 tenemos la salida I9 activa y las demás inactivas. Ahora, desde el 10 en adelante, todas las salidas están inactivas. Porque estamos hablando de BCD, nos interesa del 0 al 9. Del 10 en adelante, las entradas pueden representar cualquier número binario entre el 10 y el 15, son 6 combinaciones distintas en las que ninguna salida va a estar activa. Entonces vemos que la función del decodificador BCD es la siguiente. Tenemos las 4 entradas. Como vimos, un número BCD siempre se representa con 4 bits y 10 salidas. Se activa una de las 10 salidas en el caso de que las 4 entradas representen un número comprendido entre el 0 y el 9. Si las entradas representan un número que sea el 10 o superior, ninguna de las salidas va a estar activa. Ese es el funcionamiento de un decodificador BCD. Ahora vamos a la pregunta que habíamos planteado entonces. ¿Cuál es la diferencia entre un decodificador binario y un decodificador BCD? Acá podemos leer la respuesta de esa pregunta, pero básicamente la idea es que un decodificador binario que tenga n entradas va a tener 2 a la n salidas. O sea, para n entradas vamos a tener todas las combinaciones posibles de las entradas en los pines de salida. Por el contrario, en el decodificador BCD tenemos 4 entradas y 2 a la n, en este caso sería 16, pero no tenemos 2 a la n salidas, tenemos solamente 10. La diferencia entonces es que en el decodificador BCD tenemos una cantidad de entradas, pero a la salida no tenemos todas las combinaciones posibles de las entradas. Solamente tenemos la representación de los dígitos 0 a 9, como es lo que se espera para un número BCD. Con esto cerramos la explicación de decodificadores binarios y BCD. Gracias por su atención.